Te alabamos, Dios, te glorificamos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se van conectando a la programación de Rema Ministry en esta mañana, ubicados en el 2233 Banbury Avenue. Si usted no tiene un lugar donde congregarse o hacer reuniones, puedes comunicarte con nosotros al 386-216-0248. Si necesita un servicio en tu hogar, también nos puede accesar a ese mismo número 386-216-0248. De la misma forma te estamos invitando a cada uno de ustedes, Dios amado, a que compartan este mensaje de la palabra del Señor que va a ser transmitido a través de los labios de nuestra pastora Maribel Cancel y este es su servidor Manuel Cancel. Nosotros también, si usted siente en su corazón hacer alguna aportación a este ministerio, puede hacerlo a través de la página Tidely, o a través de Sales por el número 316-216-0248. Y nosotros te damos la bienvenida a cada momento para que tú hagas parte de este ministerio. Dios te bendiga, nuestra pastora con nosotros. Poderoso Dios, en esta mañana bendecimos a todos y cada uno. Estamos más que regocijados por la fidelidad y la bondad de Dios, que siempre es derramada en nuestros corazones. Aleluya. Santo Dios. Sabemos que Dios es bueno. Y en esta mañana, como todas las mañanas, Dios siempre tiene una palabra para bendecir la vida de todos aquellos que se conectan, como también hemos orado para que cada ministerio que está no tan solo en nuestra ciudad, sino alrededor del mundo, donde quiera que haya un grupo de creyentes que se congreguen en el nombre de Jesús, allí el Espíritu envíe bendición y vida eterna. Allí también fluya la palabra, aleluya, de acuerdo a la necesidad, de manera poderosa y especial. En esta mañana tenemos una palabra donde daremos o donde culminaremos en la serie que hemos estado trayendo por estas últimas semanas, esperanza contra esperanza. Y antes de entrar al tema, quiero que nosotros podamos escuchar en esta mañana una alabanza que, aunque no la conozco muy bien, pero yo estoy segura que ha de ministrar. Usted abra su corazón y escuche. En el nombre de Jesús te damos gloria, Padre. Fluye de manera poderosa y especial. Santo Jesús. Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús. Santo Dios, aleluya. Poderoso Dios. El Espíritu de Dios me arrastró. Sí, Espíritu Santo. Me puso sobre en el un valle bajo el sol ardiente. Aleluya, te Gloria a Dios, adoramos. aleluya. Miles de huesos blancos, Sí, secos Señor, y viejos, aleluya. esparcidos en la tierra, un cementerio. Aleluya. Silencio. Poderoso Dios, te adoramos. Qué lindo. Son tus manitos. Caminé entre los muertos, rodeado de desolación. Santo. Cada hueso una historia, cada cráneo un final. Y la voz del Altísimo rompió mi corazón. Hijo de hombre, dime por tus huesos vivir otra vez. Sí. Y yo temblando le dije, Señor, solo tú lo sabes. Entonces me ordenó, Santo Dios. oigan la palabra del Señor. Pondré carne sobre ustedes. Está caliente. Y vivirán, sabrán que yo soy Dios. Sus hijos. Oigan la palabra del Aleluya. Señor.
Gracias, Dios. Sí, poderoso. Abrí mi boca y profeticé lo que mandó. Y oído un estruendo que sacudió el suelo. Hueso con su hueso se juntó. Mi tendones crecen y carne bajo el cielo. Santo Dios. Los cuerpos, pero no había viento. Yacía todo Aleluya, te quieto, adoramos. sin vida ni calor. Entonces la voz me dijo, llama al viento, profetiza al espíritu que venga sobre ellos. Hueso seco, aleluya, te adoramos. Cuatro vientos, Oh, Espíritu Santo, Santo Dios. boca de estos huesos. grité con llanto. Hueso seco, Aleluya. Oigan la otra palabra vez, del Señor. pondré carne sobre ustedes. Y vivirán, sabrán que yo soy Dios. Hueso seco, oigan la palabra del Señor. Yes. Gloria a Dios. Te adoramos, Aleluya. Dios. Y entró en ellos el Espíritu, Sí, Espíritu Santo. y se levantaron sobre sus pies Sí, Señor. un ejército grande, grande en extremo. Aleluya. Te adoramos. Sí, Señor, te damos gracias. Te damos Estos gracias huesos por son tu toda la fidelidad. casa de Israel. Sí, Santo Señor. Dios. Eso, Sí, Señor. nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza. Pereció nuestra esperanza. Sí, Señor. Estamos completamente destruidos. Pero profetiza y diles, así dice el Señor. Gloria a Abriré Dios. sus sepulcros, pueblo mío, los levantaré. Aleluya. Los Yes. traeré a su tierra, pondré mi espíritu en ustedes. Y vivirán. Y vivirán. Y vivirán. Sabrán que Y yo soy Dios. vivirán. Huesos secos. Huesos secos. La palabra del Señor se Oigan la cumplió. palabra del Señor. Santo. Un ejército se levantó. Sí, Espíritu Santo, te damos la gloria. Adórale, adórale, adórale. Un ejército grande. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso y él. Oh, te adoramos, Dios. Gracias, Dios. En esta hora, Señor. Nuestro. Santo Jehová. Te adoramos, te adoramos. Santo. Aleluya, Gloria a puedes Dios. adorarle, puedes adorarle, Santo puedes es Dios. adorarle porque Él es bueno, Gloria a Dios. porque para siempre su misericordia es, aleluya. Santo. Sabemos que Dios es bueno, bueno, y para siempre es su misericordia, aleluya. Sabemos Gloria que a Dios es más que bueno, aleluya. Podemos adorarle en esta Sí, hora, Señor. Te podemos alabamos y te glorificarle en bendecimos, esta Jehová. hora. Te damos gracias, Señor. Conéctate, adórale, 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 aleluya. Él es bueno, hueso Gloria a seco. Dios, aleluya. Hueso seco, oigan la palabra del Señor. Y en esta Santo. preciosa hora, yo les voy a invitar que ustedes abran su Biblia, que vayan conmigo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, porque hoy es el cierre de esta serie, Esperanza contra Esperanza. Y hoy el personaje viene a ser Ezequiel. Así que nosotros vamos a adorar al Señor, vamos, aleluya, a escuchar palabra, aleluya, y vamos a esperar
Que Dios se glorifique de manera especial. Vamos, aleluya, a ir a la escritura. Gloria al Señor. Ustedes conéctense en alabanza al que vive. Poderoso Jesús. Gloria, gloria a Dios, porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia es. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno. Ezequiel 37 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó fuera. Me llevó fuera. Pero me llevó por el Espíritu de Yahweh y me puso en un valle, el cual estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar por encima de ellos, a su alrededor. Y observé que había muchísimos en el valle y estaban muy secos. Entonces me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor de señores, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos, diciéndoles, huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así dice el Señor de señores a estos huesos. He aquí, yo introduciré en ustedes espíritu y vivirán. Pondré en ustedes tendones. Haré que surja carne sobre ustedes. Los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me ordenó. Y mientras profetizaba, escucha, surgió un ruido y un temblor. Los huesos se juntaron, cada hueso a su articulación. Y observé que surgieron sobre ellos tendones y carnes, y que la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor de señores, oh espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé pues como me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, una multitud en extremo grande. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos son los hijos de Israel, que dicen, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza hemos dejado de ser. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor de señores, he aquí yo abrí sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh cuando haya abierto sus sepulcros y cuando los haya hecho subir de sus sepulcros. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y cobrarán vida y los dejaré en su tierra. Entonces sabrán que yo soy Yahweh, he hablado y lo haré, declara el Señor de señores, por cuanto subirán y se convertirán en un pueblo y en un reino. Gloria al Señor. Padre, en esta mañana estamos más que regocijados, porque tú eres bueno, porque saber que tu bondad y tu misericordia se renuevan cada mañana, y que tú estás en medio de nuestros valles, de nuestras realidades, que tú, Señor amado, produces en nosotros la esperanza
aleluya, para que nosotros podamos ver siempre una oportunidad para un nuevo comienzo, para un nuevo amanecer. Confiamos en ti, confiamos que tú, Señor amado, siempre tienes planes de bien y no de mal. Por eso, toda esta palabra que tú fluyas a través de nuestros labios, también opere eso que tú deseas en cada uno según la necesidad. Lo oramos creyendo. Amén, Señor Jesús. Amén. Así que en esta hora también tengo que volver a reconocer y a nombrar el verso clave de esta serie que surge de Romanos 4:18, donde allí la Escritura nos dice: esperó contra esperanza, creyendo que sería padre de muchas naciones, según lo que se había dicho, así será su descendencia. Y me encanta aquí la Escritura cuando dice que el mismo Dios le está diciendo a Israel: y ustedes serán un reino. Yo creo que hay un propósito de parte de Dios para todos y cada uno de sus hijos, que ninguna circunstancia que podamos vivir o que estemos viviendo pueda cancelar lo que la boca de Dios ha hablado. Y en esta mañana, como te decía, culminamos con esta serie, esperanza contra esperanza, y a Dios damos la gloria, porque realmente ha sido una palabra de mucha bendición y edificación. Ha sido una palabra que también nos ha ministrado en lo personal, y hemos visto a Dios, aleluya, abriendo los ojos, afirmando, alineando, creando propósitos, aleluya. Y por eso en esta hora lo único que puedo comenzar diciéndote es que siempre que nosotros miramos a la Escritura, podemos descubrir que Dios no forma a sus hijos de una manera nunca improvisada. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un diseño, Dios siempre ya tiene un propósito trazado para cada uno de sus hijos. Pero lo cierto es que nosotros hay veces que parece que olvidamos que lo real es que Dios trabaja en nosotros a través de procesos, y es lo que hemos venido viendo a lo largo de estas semanas que han pasado, aleluya, aleluya, en esta serie donde nos ha hablado de una esperanza contra esperanza. Hemos hablado que la primera esperanza es esa esperanza natural, esa esperanza que simplemente se apoya en las probabilidades, se apoya en los recursos, se apoya en la fuerza, se apoya en lo que ve según las circunstancias. Pero nosotros tenemos que entender que esa esperanza tiene un límite, porque esa esperanza en un momento deja de ser y nos lleva a la frustración. Nos puede llevar a nosotros a ver que no hay nada más por qué continuar viviendo. Pero qué lindo que Dios entonces activa en nosotros esa otra esperanza, esa esperanza que viene de Él, esa esperanza sobrenatural, la cual nos dice: yo no he terminado contigo. Esa esperanza que nos está diciendo: todavía no es el final, todavía hay más. Los planes que tengo contigo, escúchalo, son de bien y no son de mal. Todavía hay algo que está a punto de ser. Así que esa esperanza la hemos visto y la hemos recorrido en estas historias que hemos hablado de personajes que hemos considerado como testimonios de lo que es una esperanza, de lo que es la fe, aleluya, de lo que esto se logra, que nos lleva a levantarnos en medio de escenarios que parecían imposibles. Por eso hemos visto cómo aún la gracia de Dios, por esto que te he dicho, hemos visto rescatando a estos hombres y mujeres, aleluya, de lo que era improbable. ¿Por qué? Porque eran gente que tenían una promesa que los sostenía en aquellas cosas, en aquellas situaciones ilógicas. Así que esto nos
nos habla, cómo el carácter entonces en nosotros, aleluya, formado, aleluya, por medio del dolor, alabanza, es una evidencia de que hemos sido sostenidos por una esperanza superior, de que hemos sido sostenidos por una esperanza sobrenatural. Y en esa representación de estos personajes hemos encontrado entonces para nuestras propias vidas un mapa espiritual que revela cómo Dios lleva a una persona o a un ministerio desde un rescate, desde un inicio hasta el cumplimiento profético. Eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he podido ver por el lente del Espíritu, al poder navegar, al poder caminar a través de estos personajes. Nosotros comenzamos esta serie hablando con la persona de Ruth, hablando de este personaje, una mujer marcada por un pasado, pero definitivamente alcanzada por una gracia, por la gracia. A través de ella nosotros pudimos ver, pudimos entender que todo comienza con un acto inmerecido de parte de Dios. Yo creo que tú y yo todos los días recibimos algo de parte de Dios poderoso que sabemos que no lo merecemos, pero lo recibimos porque su gracia es real. Así que nosotros podemos ver a través de esta mujer cómo ella una vez abrió la puerta, la abrió hacia un futuro nuevo, la abrió hacia algo que impactaría no tan solo su vida, sino su descendencia. Creyó en un Dios, aleluya, que de un Dios del cual ella solamente había escuchado rumores, y expresó esa esperanza, escúchame, de una forma visible al colgar aquel cordón escarlata a través de la ventana. Ese cordón nosotros hemos aprendido, Dios nos ha hablado que no era un adorno, sino una señal pública de que ella estaba confiando en Dios, de que ella confiaba que iba a ser rescatada de una situación inminente. Así que nosotros ahora podemos comprender a través de Rahab que antes de nosotros ministrar, siempre es importante reconozcamos que hemos sido rescatados por la gracia de Dios y que nuestra esperanza, por ende, debe de manifestarse, aleluya, escúchalo, debe de manifestarse de manera que otros puedan verla, de manera que otros puedan entender que es Dios, de manera que otros tengan que reconocer que Dios es real, porque lo primero que Dios hace con nosotros, o como Dios inicia con nosotros, escucha, vimos en ella que es rescatándonos primeramente, marcándonos, aleluya, con su sangre preciosa, y luego ubicarnos en un lugar que nosotros no merecíamos. Luego hablamos de la persona de Abraham. Vimos en este hombre la promesa. Escucha, primero en Rahab, porque para mí es importante que tú escuches estos principios. En Rahab vimos la gracia, pero también en la persona de Abraham estamos viendo la promesa. O sea, que Dios primero nos rescata, nos da una promesa, y esa promesa nosotros a veces pensamos que se trata de algo inmediato. Ay, mira, se trata de algo inmediato, pero sinceramente esa promesa muchas veces viene a desafiando el tiempo. Y el hombre que cree la promesa, una promesa, escúchame, que parecía algo imposible, nos enseña a nosotros que la espera nunca se da en un vacío, sino que esa espera viene a convertirse precisamente en ese taller donde Dios comienza moldeando nuestro corazón, moldeando nuestro carácter. Abraham, vimos aquí que tuvo que creer en un momento cuando la lógica de él se quedó sin argumentos y el calendario, aleluya, dejó de fortalecerlo. Pudimos ver a través de su vida que las promesas de Dios
nunca caducan, siempre son un sí y amén. Pero también esa promesa nos lleva hasta madurar. Nos enseñó que esperar contra esperanza es confiar cuando nada parece que está sucediendo. No sé si Dios te ha ministrado, y yo creo que sí, fuertemente, a que tú creas que aunque no veas que algo está sucediendo, sí está sucediendo algo. Sí, ahí los planes de Dios siguen en marcha a tu favor. Así que nosotros podemos creer que Dios es fiel para cumplir lo que Él dijo, aunque ese hijo no haya llegado, aunque esa petición no haya llegado, aunque esa promesa no se haya cumplido, aunque ese ministerio todavía está ahí en stand-by, aunque parezca tardar, creo que Dios nos ha hablado que sí lo vas a abrazar, lo vas a recibir. En la semana pasada estuvimos hablando del personaje de Job. Y escucha, no me siento muy bien. Mi garganta está un poco afectada. Siento, ¿verdad? Como que ese catarro, pero eso es irrelevante. Lo cierto es que la semana pasada hablamos de la persona de Job. Y Job, de la misma forma que pudimos ver la gracia en Rahab, pudimos ver la promesa en Abraham, ahora estamos viendo el carácter en la persona de Job. O sea, escucha la dinámica: gracia, promesa, carácter. Así que el hombre cuyo carácter fue probado en el fuego, nosotros pudimos descender al terreno de que este hombre vivió, porque no fue que Job perdiera algo. La realidad es que Job lo perdió todo. Y aún lo que esperaba él era la muerte. Pero nosotros podemos ver que a pesar de haber perdido la familia, haber perdido la estabilidad, haber perdido la salud y hasta la dignidad, este hombre pudo expresar unas palabras que son sumamente poderosas, donde él se atrevió a decir: aunque Dios me matare, en él esperaré. O sea, esto es una dependencia total de Dios, donde él afirma que Dios es fiel, donde él afirma su fe en Dios, donde él afirma, en otras palabras, que aunque él no entienda o aunque él no entendía lo que estaba sucediendo en su vida, él iba a esperar en Dios. Y Job, nosotros pudimos ver que lloró, se quebrantó, cuestionó a Dios en un momento, pero no lo soltó. Su historia nos enseñó que la esperanza verdadera muchas veces no depende de respuestas inmediatas, porque nosotros nos desesperamos cuando no tenemos respuestas de parte de Dios, sino que esto depende de una relación con Dios. Y pudimos ver que es donde aprendemos, como tuvo que reconocer Job, que nuestro Redentor vive. Y aprendió entonces a decir: no yo creo, sino que Job se convirtió en una persona que se atrevió a decir, vuelvo y te lo repito, yo sé que mi Redentor vive. Así, con esto nos enseñó que el carácter probado siempre será lo que sostiene tu promesa, lo que sostiene tu llamado, lo que se sostiene o lo que te sostiene cuando todo lo demás cae. El carácter probado es lo que nosotros necesitamos aprender, necesitamos desarrollar para que podamos sostener todo lo que la gracia, todo lo que la promesa de Dios conlleva para nuestras vidas. Y en esta mañana el Espíritu de Dios nos viene a hablar del personaje de Ezequiel. ¿Se ve en la cámara? Se ve en la cámara. Porque en Ezequiel vamos a ver la manifestación. Experimentamos la gracia, recibimos una promesa
el carácter fue probado. Y como el carácter probado terminó mostrando, evidenciando que éramos capaces de permanecer, aunque todo lo demás estuviese tambaleando, ahora viene la manifestación. El Señor viene a decirte en esta mañana: hey, tú que has recibido la promesa, después de haber experimentado la gracia de Dios en tu vida, tú que has soportado el fuego de la prueba y has permanecido, te has mantenido ahí firme, creyendo esperanza contra esperanza, ahora viene tu manifestación. Ahora verás manifestado todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Cuando vemos toda la experiencia, todo lo que vivió o todo lo que experimentó Ezequiel, tenemos que reconocer que el pueblo al cual él pertenecía era un pueblo que estaba en cautiverio. Por lo tanto, vamos a ver que en este escenario diferente a Job, donde él expresaba palabras, donde él lloraba, donde él confrontaba, donde él argumentaba, aquí las palabras se desvanecieron. Aquí ahora las palabras no se escuchan. Por lo tanto, vamos a ver que no habían tampoco quejas, solamente un escenario de huesos secos. Ahí vamos a ver cómo la obediencia en medio de lo imposible abre entonces un espacio para que Dios haga lo que quiere hacer. Porque una vez hemos recibido la gracia, una vez hemos abrazado la promesa, una vez hemos pasado por el fuego, habrá, aleluya, entonces el momento donde tú decides cómo tú ves tu panorama, cómo tú decides si hablas, aleluya, a lo que tú estás viviendo, creyendo esperanza contra esperanza, con la certeza de que si Dios ha hablado, Él lo va a hacer. O entonces simplemente te darás por derrotado, te darás por perdido. Porque en esta hora Dios te dice: yo voy a hacer espacio. Yo quiero que hagas espacio para ver la manifestación de lo que pronto se dará a la luz. Así que la vida, aleluya, que experimenta a través de aquella voz Ezequiel es la evidencia de que las circunstancias no cancelan lo que Dios habló en un momento dado. Cuando ya no hay fuerza para clamar, cuando no, aleluya, sabes si Dios está o no está, Dios mismo ahora inicia una conversación como la inició con Job. Cuando nosotros estamos hablando de esperanza contra esperanza, no hablamos de optimismo, no estamos hablando, lo hemos dicho, ni siquiera de un pensamiento positivo. Estamos hablando desde una postura espiritual que nace de una realidad que ya no ofrece nada a lo que nos podamos aferrar, sino que es la fe sostenida únicamente por la fidelidad de Dios, que aun cuando todo lo visible parece muerto, ahora Dios dice: estoy a punto de manifestarme, estoy a punto de cambiar tu escenario, estoy a punto de hacer algo nuevo, pero es necesario que ahora tu voz sea activada, es necesario que ahora tú desates lo que yo he hablado, lo que tú escuchas de mí hablar. Señor. Y lo más interesante que nosotros comenzamos ahora a ver en este libro, en este capítulo 37 de Ezequiel, es que Dios mismo lo ubica en el valle. Esto es interesante porque Jesús no fue al desierto, el Espíritu lo guió al desierto.
Y si el Espíritu fue quien lo guió al desierto, como Dios es quien pone a Ezequiel en el valle, quiere decir que Dios está con nosotros en ese desierto, en medio de ese valle. Y si Dios está con nosotros, la esperanza tiene que activarse en nosotros, porque tenemos que entender que si Él está con nosotros, no seremos avergonzados, sino que Él tiene cuidado de nosotros y Él responderá por amor y por su carácter. Gracias. Así que, huesos secos. La Escritura dice, Dios lo estableció allí. El profeta no llegó allí por llegar, Dios lo puso allí. Pero lo cierto es que aquellos huesos eran secos y secos en gran manera. El profeta tuvo que mirar la realidad de su pueblo. Una realidad que le decía, aquí no hay nada que rescatar. Señor. Como muchas veces tú y yo aparecemos en situaciones o estamos establecidos en medio de situaciones reales que nos dicen, aquí no hay nada que hacer. Como a veces los médicos dicen, aquí ya no se puede hacer nada. Como a veces hay situaciones que dicen, desafortunadamente, nada se puede hacer. Tanto. No hay nada que esperar. Aquí no se puede construir nada. Y sin embargo, es precisamente en ese escenario donde ya la esperanza humana no compone tampoco nada, no existe. Y sin embargo, nosotros ahora entendemos que la esperanza contra esperanza tiene que ser activada. Y esa esperanza no puede ser pasiva, porque esa esperanza es movida por una fe que se atreve a colaborar con Dios en sus planes. Es ese tipo de esperanza, aleluya, que incluso cuando no ves resultados inmediatos, atreve a decir como en una ocasión dijo Pedro, cuando no pescó nada toda la noche, por cuanto tú lo dijiste, yo voy a lanzar la red, por cuanto tú has hablado, yo voy a creer que algo va a suceder, yo voy a colaborar contigo. ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? En medio de esto que mis ojos están viendo, en medio de esto donde yo no estoy viendo ningún tipo de esperanza, en medio de esto donde yo simplemente veo que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada que intentar, que ya no hay nada que nosotros podamos, aleluya, recuperar. Cuando Dios a través de la Escritura nos da pasajes como estos, es importante que tengamos claro, como precisamente en este valle de huesos secos, que esto no se trataba de una hermosa metáfora. Hay que entender que esto era el retrato espiritual del pueblo de Israel. Y Jerusalén había caído. El templo estaba destruido. La nación estaba dispersa. Y el pueblo había perdido su voz. Y no tan solo su voz, había perdido la identidad y con ello la expectativa del futuro. Posiblemente también nosotros podamos ser de alguna manera responsables del valle en que hemos sido colocados. Pero lo cierto es que aunque hay una realidad como la expresó en un momento dado el pueblo en medio de aquel cautiverio, cuando dijo, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos, aleluya. Tenemos que entender que Dios tiene la última palabra. Vemos un lenguaje, aleluya, aquí, de alguien o de un pueblo que ya no esperaba nada, de un pueblo que no veía posibilidades, aún de un profeta que no tan solo Dios lo puso allí. Leímos en estos primeros versículos que Dios lo invitó a caminar por encima de ese valle, lo llevó a recorrerlo de un extremo
tenemos a otros. Y por donde quiera que el profeta caminaba, lo único que veía era hueso seco. Lo único que veía era un cementerio. Lo único que veía era lo que, aleluya, una realidad que no tenía propósito, que no tenía esperanza. Yo no sé, pero a mí me parece que hay gente en esta mañana que quizás está atravesando un valle tan tremendo, que a donde quiera que camina lo único que ve es desolación, que a donde quiera que se mueve lo único que ve es el dolor, que a donde quiera que va lo único que ve es desesperanza, es sequedad. Es que nada será posible volver a restaurar. Es que todo está perdido. Santo Dios. Y precisamente nosotros podemos ver entonces que lo único que había ahí era un silencio. Puesto que la Biblia dice bien claro que aquellos huesos estaban no tan solo secos, estaban secos en gran manera y esparcidos de por sí. Así que es lo que hace Dios en nosotros cuando la esperanza muere, como lo hizo con el profeta Ezequiel, al plantarlo o moverlo o establecerlo a aquel valle. Lo que hace Dios es mostrar que su soberanía está por encima de todo. Aleluya. Que su poder comienza cuando nuestros recursos no nos sirven de nada. Que su poder se manifiesta cuando nosotros no tenemos nada que hacer. Y antes de Dios pedirle al profeta que profetizara, Dios primeramente lo lleva a una pregunta. La pregunta que le hace no fue una pregunta desde la lógica, desde la experiencia, tampoco. Y tampoco se la hizo desde la historia, porque era una realidad lo que el pueblo estaba viviendo. Simplemente que cuando Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y en esta mañana Dios también te hace la pregunta. ¿Crees que saldrás de esa situación? ¿Tú crees que aunque llegaste al divorcio, esto podrá reconstruirse? ¿Crees que aunque el médico te ha dado un diagnóstico y hasta una fecha, tú crees que Dios cambiará todo ese panorama? La respuesta del profeta fue no una respuesta de incredulidad, fue una respuesta de rendición, donde él expresa con sus labios, solo tú lo sabes. Es como si él dijera, yo no voy a decidir con mis ojos lo que solo entiendo que tú puedes decidir con tu poder. Yo no sé en esta mañana cuántos podrán decir, yo no voy a poner un punto donde Dios ha puesto una coma. Yo no voy a decir que este será mi fin. Yo voy a depositar mi confianza en que Dios tiene todo el poder para transformar el panorama en el cual yo me encuentro. Así que el estado de los huesos secos, aunque eran secos en gran manera, estaban sí revelando que había pasado mucho tiempo. Aleluya. Yo no sé en esta mañana cuánto tiempo tú llevas en ese proceso. Yo no sé cuántos años tú llevas en ese proceso. Yo no sé cuán largo, aleluya, intenso es tu proceso. Pero algo sí te puedo decir, que Dios no tiene límite, que Dios no se ajusta al tiempo, que para Él no hay caso perdido, que para Él no hay nada que esté fuera de su alcance, que Él es capaz de soplar vida otra vez,
Él es capaz de soplar vida. Él es capaz de enderezar lo torcido. Él es capaz de abrir ríos en medio de la soledad. Él es capaz, aleluya, de derribar murallas. Él es capaz de abrir el mar rojo. Él es capaz de crear donde no hay posibilidades. Porque cuando para el hombre algo es irrecuperable, Dios sigue siendo el terreno fértil para mostrar su gloria. Gloria a Dios. Así que Dios permite que Ezequiel no normalice lo que ve. O Dios no permite que Ezequiel normalice lo que está hablando, lo que está viendo. En esta mañana no normalices lo que tú estás viendo. No aceptes tu derrota. No aceptes que todo terminó. No. Aleluya. Dios no lo permite. Sino que Dios le permite al profeta extender su visión, ver más allá. Cuando le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Porque Dios no ha terminado. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. No puedes aceptar una derrota. Dios no te va a dejar rendir. No es hora de aceptar una derrota. No es hora de decir esto ya es definitivo. El diagnóstico es definido. Aunque hayan pérdidas que parezcan irreversibles, aunque hay un silencio que se siente o que lo puedas sentir como un capítulo que ya se ha cerrado, estás en un momento poderoso para ver la mano de Dios. Aunque todo parezca que no tiene esperanza, desde la perspectiva humana, escucha, para nosotros la derrota a veces son evidentes, pero aleluya, nosotros tenemos que entender que también, aleluya, nosotros somos muy lógicos, pero todo el valle, aunque nos grite lo que estemos viviendo, aunque nos grite que es el final, aunque nos grite que ya no hay nada más que hacer, es un momento para tú abrazar la realidad de que para Dios todo es posible, que cuando Dios nos para, Él lo que está esperando, que haya alguien que se atreva a desatar una palabra sobre esa realidad, sobre ese momento, sobre esa situación. Sí, Señor. Dios no le dijo al profeta, acepta tu realidad. Como tampoco te dice a ti, acepta tu realidad y aprende a vivir con la pérdida. Resígnate. No. Dios te hace una pregunta. ¿Vivirán esos huesos? ¿Se levantará ese ministerio? Santo Dios. ¿Volverán tus hijos? ¿Se restaurará tu familia? Porque la realidad o la esperanza bíblica no te lleva a negar lo que duele. No te lleva a la lucha, sino a dejar que Dios tenga la decisión final. Vuelvo y te repito, el problema del pueblo no era solo el cautiverio. El problema del pueblo es el problema de muchos ahora. Era el desgaste. Antes de perder la esperanza, perdieron la fuerza. El tiempo había pasado, era prolongado demasiado. La espera era larga, no habían cambios, no había nada. Era simplemente un panorama que se repetía cada vez. Dolor. Aleluya, esa voz interior que se apagaba, una identidad que se iba perdiendo, el cansancio que se produce en nosotros a veces por causa del silencio. Porque cuántas veces le preguntamos, ¿dónde está Dios?
pero lo sentimos distante. Y mientras sentimos a Dios que está distante, la distancia terminará entonces deformando la manera como nosotros no tan solo nos vemos, sino la manera como vemos a Dios. Aleluya. Y esto es una realidad, vuelvo y te lo repito, el pueblo lo expresó, somos gente del todo destruida. Israel perdió toda la esperanza. No porque dejó de creer en Dios, sino porque la realidad parecía que estaba invalidando la promesa de Dios sobre ellos. Dios, cuando vemos en el capítulo 36, está hablando de que los vuelve a levantar, que los vuelve a restaurar. Pero eso es una realidad. Muchas veces cargas con una palabra, cargas con una promesa, pero como que pasa el tiempo y tú dices, no, yo creo que ya Dios se ha olvidado de nosotros. Yo creo que ya, aleluya, definitivamente nuestra esperanza ha perecido porque no podemos hacer nada. Santo. La realidad del pueblo, como de mucha gente, fue reemplazada por un diagnóstico. Israel ya no se ve como un pueblo escogido. Israel se está viendo como un valle de huesos esparcidos, en una tierra extraña, sin futuro. Y cuando una nación adopta su ruina como su identidad, hay que reconocer entonces que la esperanza deja de existir. Ya no se espera restauración. Solo simplemente nos entregamos al final. La esperanza se perdió. Las posibilidades se esfumaron. Pero ahora el pueblo, aunque entiende que no hay vida, Dios llama al profeta y luego de hacerle la pregunta le dice, ¿volverá, aleluya, a vivir esos huesos? El profeta responde, tú lo sabes. Aleluya. Y en esta mañana yo no sé cuántos están dispuestos a decir conmigo, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes. Santo. Yo simplemente voy a cooperar contigo. Yo voy a abrir mi boca y yo voy a profetizar vida sobre mi circunstancia. Yo voy a profetizar vida sobre mi matrimonio. Yo voy a seguir profetizando vida sobre ese ministerio. Yo voy a seguir creyendo. Aleluya, esperanza contra esperanza. Porque solo todo tú lo sabes, Señor. Y la esperanza que viene de Dios no va a cambiar. Aleluya. Simplemente por lo que vemos, sino cuando sabemos que Dios es real y Él es soberano. He experimentado algo en estos tiempos. A veces hay personas que le hablan a uno o hasta ellos mismos en sus crisis. Y sus expresiones pueden mostrar como que el diablo tiene la autoridad. Y yo he tenido que decirle, no. Dios nos mete al valle. Dios nos saca de él. Dios es soberano. Él tiene la última palabra. Y porque Él tiene la última palabra, yo puedo descansar en esperanza contra esperanza. Porque estoy segura que Él sigue siendo Dios. Y que todos los planes que Él tiene para mí, yo vuelvo y te lo repito, son de bien y no de mal. Y como dice Romano, todo está obrando para el propósito de aquellos que han sido llamados. Así que yo tengo que aprender a través de este pasaje. Primero, gloria al Señor. Tengo que aprender que este valle me viene a enseñar a mí que la transformación no comienza con un deseo humano. La transformación comienza como hizo el profeta, porque tú lo dijiste, yo voy a
la realidad de que creo que hay alguien poderoso que me ha dicho: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos, profetiza en ese valle, levántate y profetiza Aleluya. sobre esos huesos. Aleluya. Hay procesos donde Dios no va a evitar el dolor, apréndalo. Dios no va a evitar el dolor, sino más bien que Él permite el dolor para revelar su poder. Tampoco el proceso en nuestras vidas es algo inmediato. El proceso puede ser largo. Por eso la pregunta sigue siendo: no si los huesos eran secos, no si la realidad es evidente, sino volverá a ver, a vivir, volverá a restaurarse, volverás a levantarte. Porque el pueblo no esperaba una resurrección. Ellos necesitaban una intervención, pero Dios estaba a punto de cambiar el panorama. Y para cambiar el panorama, Dios requería de una voz que estuviera dispuesto a profetizar. En esta mañana, Dios está buscando voces que se atrevan a hablar sobre la realidad de la nación. Aleluya. Dios está buscando voces que se atrevan a desatar una palabra de vida, que se atrevan a desatar una palabra de esperanza, que se atrevan a desatar una palabra de oportunidad, aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca que no hay esperanza, aunque parezca que nada va a cambiar. ¿Dónde están las voces que dicen: yo voy a profetizar como me ha sido mandado, yo voy a profetizar según lo que Dios me ha ordenado? Profetiza, hijo de hombre, profetiza, mujer de Dios, profetiza, profetiza, profetiza. Porque la esperanza vuelve a resurgir cuando dejamos de repetir lo que vemos y comenzamos a declarar lo que Dios ha dicho. Santo. Si Dios ha dicho que tu matrimonio se levanta, aunque todo parezca que no va a cambiar jamás, profetiza que así será. Aleluya. Este valle nos muestra que Dios no restaura para que tú puedas sobrevivir. Hay gente que dice: yo estoy sobreviviendo. No, tú eres el resultado de una palabra que tiene propósito, que tiene destino. Aleluya. Él levanta, después de esa palabra profetizada, un ejército. Un ejército no nace solamente de restos que estaban dispersos. Él le da forma. Él les devuelve identidad y propósito. Él renovó la fuerza y la fortaleza de aquel pueblo. La restauración siempre va más allá de lo perdido. No solo Dios devuelve vida. Dios en esta mañana te dice: yo vengo a traer dirección. Yo vengo a devolverte sentido. Aleluya. Yo vengo a activar tu visión. Santo Dios. Por eso no podemos aislarnos. Porque una de las cosas que nosotros como seres humanos, no todos, pero hay un gran número, una de las cosas primero que hace cuando parece que todo está perdido es que se aísla. Es que se encierra. La vergüenza, el que dirán. Yo tenía en un tiempo dado esa costumbre. Pero el Señor me dijo: ahora es tiempo de aprender a levantar tu cabeza. Porque los que a mí miran nuevamente no son avergonzados. Amén. Porque hay una mesa delante de ti que estás viviendo en angustia. Porque hay planes de bien y no de mal. Porque yo soy tu Dios.
Y yo no voy a permitir que tu identidad, aleluya, sea perdida. Aprende a creer, aleluya, que perder, aleluya, una guerra no quiere decir que tú pierdas la batalla. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de salir de lugares escondidos, es el tiempo ya de dejar de vivir alejado, porque sabe, cuando yo leo Ezequiel 37, una de las cosas que hizo Dios fue, una vez se desató la palabra, fue unir a hueso con su hueso. Wow. La restauración del pueblo se produjo en comunidad. La esperanza se hizo visible cuando, aleluya, y se hace visible en nosotros cuando como creyentes dejamos de intentar sobrevivir a solas, dejamos de intentar mantenernos a flote viviendo desconectados. Dios une lo que está roto. Él nos sostiene. Pero necesitamos conectarnos. Necesitamos volver. Necesitamos vivir en comunidad. Porque a veces hay gente que dice: yo no confío en los hombres. La Biblia dice que maldito el hombre. Mira, estamos sacando fuera de contexto una verdad que no es lo que Dios está hablando. Es cuando nosotros muchas veces, como sucedió con el pueblo, ponemos la confianza en tantas cosas menos en Dios. Pero sabe, de la misma forma, aleluya, que el diablo usa a su gente, también Dios manifiesta su gracia, Dios manifiesta su cuidado, Dios manifiesta su poder en nosotros los hijos. En nosotros los escogidos, en un pueblo que vive en unidad, porque es ahí donde se manifiestan o donde se activa, aleluya, en los dones que traen edificación. Por eso Dios no solo habla vida sobre huesos secos, Él mismo se convierte en la vida que nos levanta. Y este valle es un testimonio de esperanza, porque Dios no espera que en nosotros surja una esperanza para actuar. Él mismo precisamente, aleluya, hace que todo sea activado. Y antes del ruido, antes de la vida, hay una palabra. Y esa palabra no se suelta al valle al azar. Esa palabra no se desata al azar. Esa palabra Dios la confía a un profeta que está dispuesto a obedecer. Y en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a obedecer? Cuando Dios te dice habla, cuando Dios te dice profetiza, cuando Dios te dice aleluya, tú tienes una palabra de poder que hará transformar la atmósfera, que hará transformar tu casa, que hará transformar tu comunidad, que hará transformar ese ministerio. Aleluya. Porque aunque hayan temporadas en las que como Rahab no podamos ver o no podamos colgar ese cordón de escarlata, aunque hayan temporadas como las que vivió Abraham, donde no hayan señales, donde no haya avance, yo tengo que estar confiada que solo me queda hablar lo que Dios dijo, que solo me queda profetizar en aquello que aparece seco, que solamente me resta desatar esa palabra, activar esa palabra de parte de Dios para mi vida. Porque podamos perder la tierra, podemos perder el templo, podemos perder la identidad, pero finalmente habrá una palabra que despertará esperanza para que se active la vida de Dios. El valle de los huesos secos no es solo una restauración nacional, escúchalo, es el retrato de Dios con personas reales en crisis. Eso allí no fue algo que sucedió. Tú y yo diariamente podemos experimentar situaciones como valles que parecen huesos secos, pero Dios está ahí para darte las fuerzas. Y es precisamente desde ese entendimiento que entramos al valle
Porque Ezequiel no llegó allí por casualidad, vuelvo y te lo digo. Él llegó allí porque Dios lo estableció en ese lugar. Llegó, aleluya, formado por un Dios que trabaja en proceso, por un Dios que rescata, por un Dios que promete, que forma y que finalmente manifiesta su gloria aún en los lugares más secos y áridos. El ejército que se levantó allí no se levantó tampoco a recordar el pasado, sino que se levantó para rescatar el futuro. Porque cuando tú y yo solamente miramos tragedia, Dios te dice no, es hora de mirar un futuro glorioso, es hora de mirar que esta es la oportunidad para ver la manifestación. Prepárate porque hay manifestación, prepárate porque lo que estaba seco vuelve a cobrar vida, prepárate porque hay ministerios que hoy se levantan, prepárate porque hoy hay milagros de salud, prepárate para abrazar tu milagro, prepárate porque hoy el Espíritu de Dios comienza a obrar milagros sobrenaturales y creativos. Prepárate. La palabra de Dios tiene que verlas como un agente de cambio. Prepárate para ver a Dios. Prepárate para ver transformado tu ciudad. Porque Dios no anda buscando gente que todo el tiempo simplemente lo que hacen es hacerle un culto al dolor, es quejarse de toda situación. Hoy es el día para dejar la queja. Hoy es el día para ver oportunidades. Santo. Hoy es el día, no limites a Dios. Porque los huesos estaban secos en gran manera. Era sí señal de muerte, pero para Dios el tiempo no era un obstáculo. Para Dios, aleluya, era una oportunidad para soplar vida sobre ese lugar. Yo creo que en este tiempo Dios viene a restaurar matrimonios que están desgastados. Dios viene a sanar a gente que tiene una salud emocional quebrantada, a gente que siente que los sueños de ellos ya murieron, a gente que entiende que su fe ya ha sido debilitada. Pero entiéndelo, Dios no te está pidiendo nuevamente que riegues tu realidad. Dios te está pidiendo, como le pidió al profeta, aleluya, que mires, aleluya, a esa realidad, pero que profetices vida, que hable donde otros ven derrota, que levantes una palabra donde otros ven un fin, que creas que algo nuevo está a punto de salir, que creas que es el tiempo, aleluya, aún de perdonar cuando no hay ganas, que crea que es el tiempo, aleluya, de volverlo a intentar, aun cuando no tengas la motivación, aleluya, en estos momentos. Recuerda que Dios trabaja donde nosotros ya no podemos, que como el pueblo dijo, pereció la esperanza, pero la soberanía de Dios empieza donde nuestros recursos se agotan, aleluya, lo que tú llamas final. Dios está diciendo, ese es precisamente el escenario donde vas a ver mi gloria. Ese es el escenario donde vas a ver, aleluya, el poder manifestarse. Ese es el escenario donde yo voy a crear un ejército en gran manera. Dios te encuentra. Dios hoy va a tu encuentro. Dios hoy te levanta. Y para mí esto es poderoso. Porque yo decía, Señor, esta palabra, como te decía ahorita, ten en cuenta estos puntos. La gracia, la promesa, el carácter. Dios lo que ha estado formando el carácter que va a sostener ese ministerio. Amén. El carácter que va a sostener lo que Él ha hablado. Amén. Porque el proceso es formativo.
Lo que activa el propósito es precisamente sí en la crisis, pero no una crisis cualquiera. Si uno de esas crisis va a ser compatible con la promesa que Dios te ha dado. Y es exactamente lo que estamos viendo en Romanos 8. Cuando Romanos 8 dice, la tierra gime a una para que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sabes que hay situaciones que están esperándote para que tú, aleluya, seas un instrumento para ver la manifestación de Dios. Tu ciudad está esperando a gente clave que diga, yo me voy a levantar de esta, yo me voy a convertir en la voz profética de este tiempo. La prueba lo que único que hizo fue a levantar mi voz, aleluya, amplificar mi voz, y yo me voy a levantar sobre mi ciudad, yo me voy a levantar en medio de mi trabajo, yo me voy a levantar en medio de las circunstancias, porque hay una voz que alguien necesita escuchar, porque cargo una palabra que alguien necesita escuchar, porque como Juan el Bautista, había gente que no sabía cuál era el camino. Ahora yo entiendo que la razón por la que estoy en este valle es para guiar a otros a conocer el Cordero. Yo no sé tú, pero en esta mañana yo creo que Dios está levantando gente guerrera. Yo creo que Dios está llamando a gente que diga, la cosa se ve difícil, pero porque Dios lo dijo, yo hoy voy a ser su voz, hoy yo voy a ser esa voz profética. Todo lo que yo pise será transformado, porque hay una voz que me dice, profetiza, porque yo voy a ser. Yo voy a levantar estructura. Gloria a Dios. Yo voy a traer cambio. La crisis se convierte en un puente hacia el propósito de Dios. La crisis en el valle es el lugar donde Dios, aleluya, forma en ti, activa en ti. No fue una casualidad que Ezequiel viera aquel valle, aunque representaba imposibilidad, aunque representaba pérdida, aunque representaba silencio, aunque representaba consecuencia, aunque representaba desesperanza, también representaba el escenario perfecto para la manifestación, representaba el escenario perfecto para ver a Dios moviéndose con poder. Aleluya. Por eso aquel ejército que se levantó de aquel valle una vez escuchó la palabra. Fue el propósito final del proceso. Porque cuando Dios restaura los huesos, no los restaura para que vuelvan jamás a ser individuos. No los restaura simplemente para que vuelvan a la vida. No los restaura simplemente, aleluya, para que, aleluya, sea un grupo de personas, sea simplemente una comunidad. Los levanta para que sean un ejército. Hoy hay gente que Dios los va a utilizar para levantar a otros que, aleluya, se vuelvan de impacto, para levantar a otros, aleluya, que eventualmente también se vuelvan en un testimonio de vida, como lo hizo Jesús cuando envió su Espíritu Santo sobre aquellos hombres que en un momento estuvieron atemorizados, preguntándose, ¿y ahora qué? Ahora pereció nuestra esperanza, estamos perdidos, pero tenían una palabra: vayan a Jerusalén, esperen allí, porque allí va a haber manifestación, y cuando venga la manifestación, ustedes me serán testigos del poder. Ustedes transformarán a Jerusalén, transformarán a Samaria, transformarán, aleluya, a donde quiera que vayan, aleluya. El propósito final del proceso, cuando Dios restaura los huesos, no los restauran para que vuelvan a ser individuos, te lo repito. Por eso es que Rahab fue rescatada por la gracia. Abraham recibió una promesa que se convirtió en el propósito. Formó el carácter de resistencia. Ezequiel manifiesta una palabra de autoridad. Ahora el resultado no es un grupo, vuelvo y te lo repito, no es un montón de gente restaurada.
restaurada. Vemos en nuestros templos en este tiempo un montón de gente restaurada, pero no estamos viendo gente que está haciendo impacto, gente que está haciendo, aleluya, que el valle donde esté vuelva también a la vida. Aleluya. Dios quería a través de este ejército no tan solo levantar identidad, sino levantar misión, levantar autoridad, levantar avance, levantar, aleluya, aleluya, un movimiento de poder. Huesos secos. Por eso compartían esta mañana que la iglesia no es un grupo de gente que se reúnen. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un proyecto humano, sino que es un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. La iglesia no puede existir sin anunciar una misión clara. La iglesia no son de gente cobarde que se esconden. La iglesia surge para atender una necesidad. La iglesia surge para alinearse al propósito de Dios. Y Dios no está formando individuos aislados. No, ya Dios se ha cansado de llaneros solitarios. Dios está buscando de gente que entienda que el tiempo urge, que el tiempo apremia, que se necesita de gente que entienda, sí, viví esto, pero esto que estoy viviendo no es para muerte, esto que yo estoy viviendo es para testimonio, para levantar a otro. Por eso la iglesia que entiende lo que es misión, esa iglesia es la que vive conectada, es la iglesia que se mueve en propósito, es la iglesia que vuelve al diseño divino, es la iglesia que acepta y se mueve en responsabilidad. ¿Qué Dios ha hecho contigo? ¿Qué Dios ha hecho contigo? No se trata de que te sigas tomando pena. Se trata de que entiendas que lo que estás viviendo es porque hay valles donde necesitan una palabra profética. Es porque hay lugares desconectados que necesitan la fortaleza interna. Que la carne se cubra, que cubra los tendones. Y esos tendones representan capacidad, representan habilidades, dones. Aleluya. Es que entiendan que Dios equipa lo que ella ordenó. Porque la piel, aleluya, me habla de cobertura y de una identidad visible. La piel es lo que se ve. Representa el testimonio, representa los dones, representa, aleluya, la visibilidad, la credibilidad. Y aquí está la clave, escúchalo. La estructura jamás es el cumplimiento. La preparación no es el cumplimiento. La restauración que Dios está haciendo en ti, que ha hecho en ti, que harán muchos, no es el cumplimiento. El cumplimiento es cuando Dios sopla. Porque después de la estructura, Dios está diciendo al profeta, ellos son, aleluya, un ejército, pero no tienen vida. Ay, el Señor está hablando, la iglesia que tiene vida, es la iglesia que ha sido, aleluya, investida por el Espíritu. Porque cuando el Espíritu se manifiesta, cuando el Espíritu entra, lo que está muerto cobra vida. Lo que está, aleluya, inerte tiene que moverse. Lo que está disperso se tiene que unir. Lo que está roto restaura. Y lo que estaba sin propósito, aleluya, comienza a unirse. Por eso recibe la gracia. Vuelvo y te lo repito. Abraham recibe una promesa. Job recibe un carácter, aleluya. Y Ezequiel una manifestación. Y el resultado, un ejército para cumplir el propósito. Así que si la prueba no te mató, si aquel accidente no te mató, si el divorcio no te mató, si la enfermedad no te mató,
es porque todavía Dios no ha terminado contigo. Por eso es hora de levantarte. Puedo decir con toda seguridad que los primeros, aleluya, 3 que han pasado, estos hombres que hemos hablado en el valle, han venido a alinear lo que Dios, aleluya, está dispuesto para manifestar. Por eso en esta hora te digo, hablar a los huesos. Hoy en día significa no que tú no hables lo que tú sientas, que tú no hables lo que tú creas, sino que tú hables lo que Dios está hablando. Porque entonces repetir la promesa, aunque no la vea, aleluya, permite que la manifestación se desate. Declarar la palabra aunque no lo sienta, afirmar lo que Dios dijo aunque no, aleluya, pueda hablar algo. Me está hablando que yo estoy caminando en obediencia, que estoy entendiendo, aleluya, el propósito. Por eso en esta hora, levántate y profetiza. ¿Dónde está la iglesia que Dios ha levantado? ¿Dónde está la iglesia que Dios ha dicho, oh, te tengo para que, aleluya, seas de testimonio a las naciones? Te he alcanzado para que una vez seas bautizado, aleluya. Te he alcanzado para que vayas y prediques de Jesús, para que hables a la gente de Jesús. Jesús produce vida en los desiertos. Jesús, aleluya, levanta de la cárcel a muchos, levanta, aleluya, del sepulcro a muchos. Así que entender que tu valle no es un castigo, sino que es un encargo de parte de Dios. Entender que la crisis no es un cierre, sino que hoy es tu plataforma. Entender que donde había posibilidad no es un final, sino que ahora se convierte en una cita divina para ti. Entender que la sequedad no fue un abandono, sino un escenario para que tú hablaras de la grandeza de un Dios vivo que se quiere manifestar. Esto está poderoso. Y déjame decirte algo. Santo Dios. Para hablar lo que Dios ha hablado, no necesitamos de un templo físico. No necesitamos de un templo físico para desatar al mundo espiritual, para hablar a alguien lo que Dios ha hablado. No necesitas tampoco un púlpito para que los huesos comiencen a unirse. No necesitas una congregación establecida para que el valle responda. Lo que necesitas, aleluya, aleluya, es una plataforma. Entienda que no es lo que define tu autoridad, lo que define la autoridad, lo que define el respaldo de Dios, es tu obediencia. Así que el valle no es un lugar físico. El valle es un lugar espiritual. Y los huesos secos no son cuerpos, son personas, son familias, son ministerios, son propósitos. Y Dios está buscando a alguien que obedezca, a alguien que se conecte, a alguien que escuche, a alguien que hable. Y la instrucción de Dios es: habla, profetiza. Por eso, cuando tú entiendes eso, tú vas a ver a Dios manifestándose. Donde yo entiendo que donde quiera que yo paro, Dios va a hacer algo poderoso. Porque vivir la esperanza contra esperanza ante mi propia vulnerabilidad es una muestra, no es una muestra de debilidad, sino la esencia misma de que cargo autoridad espiritual. Aleluya. Voy a poner una alabanza en esta hora. Y si tú necesitas oración, por favor, queremos orar por ti. Escucha. Porque
Porque Dios en esta hora está buscando a alguien que se atreva a pararse en medio del valle. Caminé por el valle oscuro, Deja criticar ya donde huesos secos. las situaciones que estás viendo en tu ciudad. No había vida ni aliento, Deja de criticar lo que estás viendo. todavía muerto ahí. Porque son tiempos donde Dios está buscando a una iglesia que no le tenga miedo a lo que estamos viviendo, sino una iglesia que entienda que la gracia que les alcanzó simplemente ha sido la intención de Dios para moverse a través de nuestras comunidades. De entender que la promesa que Dios nos ha dado no es una promesa para nosotros, sino que es la promesa para Él hacer y cumplir propósito. Por eso la promesa no es para ti. La promesa es para que la ministres. Se ve. Por eso lo que viviste es para crear la fortaleza y el carácter que te va a permanecer estar firme ante cualquier argumento, ante cualquier circunstancia. Porque tú entiendes que tú cargas con una voz que tiene destino, que cambia atmósfera, que transforma. Y ahora yo entiendo que mi escenario es la oportunidad de Dios para mi vida, para mostrar el poder, para desatar vida, para traer cumplimiento a todo lo por cual nosotros hemos atravesado. Por eso has sido sostenido, por eso Dios te ha sacado de esa esperanza natural y te ha afirmado en una esperanza sobrenatural. Porque Dios está buscando gente. Está en el asunto de encontrar gente que se atreva a pararse frente al valle. Aleluya. Oh, yes. ¿Dónde está la gente que está parada? En el valle. En ese trabajo que tú estás ahora mismo. Para que tú crees. Para que desates. Porque de ahí se levantará un ejército que también será testigo. Levántate en el valle, escúchalo bien. Yes. Levántate en el valle. Dios está buscando gente. Ese eres tú. Por eso cambia la perspectiva. Por eso no es hora de cogernos pena. Por eso yo puedo decir en esta mañana, la enfermedad no tiene poder sobre mí. Porque mientras Dios me da vida, es porque hay propósito que cumplir. Estás pasando por una crisis matrimonial, es hora que comiences a hablarle a los matrimonios. Porque cuando la esperanza muere, Dios habla. Aleluya. Cuando hay gente que ha perdido toda la esperanza en medio de una situación, Dios te dice, es hora que hables. Es hora de hablar. Es hora de manifestar el reino. Es hora de desatar la palabra. Porque el resultado lo hace Él. Levántate en el valle. Oh, oh. Levántate en el valle. ¿Dónde están los que se van a levantar hoy? Los que se atreven a decir en esta mañana, como dijo el salmista, tan tonto era yo que no entendía. Ahora yo puedo entender que lo que yo he estado viviendo simplemente era una excusa de Dios. Simplemente era, aleluya, Dios obrando en mi vida. Simplemente era Dios alineándome para ponerme, aleluya, en una situación donde no era para cogerme pena, sino que era para ser testigo de su poder. Aleluya.
Así que hay una iglesia que necesita entender en este tiempo que Dios todavía transforma, que Dios todavía está en el asunto de restaurar matrimonios, que Dios todavía está en el asunto, aleluya, todavía Dios está en el asunto de transformar comunidades, que todavía Dios está en el asunto, aleluya, de rescatar lo que está perdido, de darle vida a lugares que parecen áridos, que parecen muertos, que Dios todavía, aleluya, está formando. Por eso en esta hora, recuérdate el principio: gracia, promesa, carácter y manifestación. Y ese es, aleluya, el fin de todo. Porque antes de que Dios sople, a Dios le interesa traer la conexión correcta, traer los tendones que van a unir los huesos. Aleluya, que me habla de relaciones divinas, de conexiones correctas, de aleluya, de alianzas espirituales que vienen a conformar atmósfera. Así que ponte de acuerdo con Dios en esta hora y darte de cuenta que lo que no te ha matado es porque viene a ser el propósito de Dios para manifestar su poder. Ezequiel no se levantó para recordar el pasado, sino que entendió que estaba allí como un agente de cambio para conquistar el futuro de una nación. Por eso esos huesos esparcidos no volverán a ser lo que eran antes, sino ahora será un ejército poderoso en gran manera para ser testigo, para ser gente que haga volver a su gente, a su ciudad. Y como dice aquí Ezequiel 37, donde terminé leyéndote, que dijo Dios, aleluya, que ellos volverían a ser un reino. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Espero que hayas entendido. Jesucristo te alcanzó por su gracia. Jesucristo te dio una promesa de vida. Y Jesucristo, aleluya, también ha formado el carácter en ti en medio de cada circunstancia para que hoy, aleluya, tú seas un testigo de su poder. Necesitamos que en este tiempo la iglesia sea posicionada en medio de ruido. Que la iglesia, aleluya, se levante como un, aleluya, como un agente de poder. Desate una palabra en medio de cada valle, de manera que Dios manifieste su gloria como Él quiere hacerla. Se necesitan profetas, agentes de cambio, gente de intención. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Hoy yo puedo entender que mis crisis y mis situaciones jamás han sido para deformarme, sino para transformarme, para convertir mi voz en una voz profética que pueda traer esperanza en los valles que experimentamos hoy, de mucha gente que necesita ser alcanzada. Ayúdanos a entender que la salvación ya la tenemos, el cielo ya lo tenemos, pero Dios está buscando de gente que digan: hoy yo me paro en la brecha para ser testigo, de manera que como Juan el Bautista prepare el camino para la manifestación del Cordero. En el nombre de Jesús, mi boca será usada para profetizar. Y profetizo que Rema Ministry será una voz profética en medio de esta ciudad, para profetizar vida donde no la hay, porque tú estás interesado en transformar naciones, en transformar ciudades, pero se requiere de hombres y mujeres aguerridos como un ejército, que entiendan que todo lo que necesitan
ya tú lo has puesto adentro, ya ha sido activado en nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.